¿Qué tal? Saludándolos una vez más en esta nueva edición de Tres en Punto con el equipo Regla de Tres. Estamos aquí Beatriz Rojas, Raúl López Telles y Patricia Monreal en este nuevo episodio que vamos a platicar con ustedes. Esta semana tenemos para los periodistas algunas fechas relevantes. El 15 de mayo se conmemoran 8 años del asesinato de Javier Valdés, que en su momento, en el caso de Michoacán, pues generaría lo que ha venido siendo un accionar del gremio, pues en la lucha de la defensa de los derechos de periodistas, pero sobre todo de exigencia cuando se suscitan agresiones. El 15 de mayo de 2017, Javier Valdés es asesinado y esto conlleva a nivel nacional a movilizaciones en diferentes estados de la República. El día 16, uno de estos estados fue Michoacán, donde pues salimos a marchar, a repudiar el tema de las agresiones a los periodistas. Y al día siguiente de esta marcha que hubo, nos enteramos de la noticia de la desaparición del compañero Salvador Adame Pardo. Él era periodista en el municipio de Mújica, incluso posteó pues sus ganas de haber asistido, de haberse enterado sobre la movilización que se hizo por el asesinato de Javier Valdés, y lamentó no poder haber asistido. Pues al día siguiente de esta marcha, pues desaparece Salvador y al día siguiente, el día 17, se me va un poco la fecha, y el gremio michoacano se organiza para salir a marchar, para exigir junto con la familia de Salvador, Frida y sus hijos, Frida su esposa, por la aparición de Salvador. Ese día nace en Michoacán el colectivo Ni Uno Más Michoacán, que desde entonces pues bueno, ha venido realizando acciones pues en los casos de agresiones a periodistas. En este contexto es que pues ahora vamos a abordar en este programa el tema de las violencias a periodistas que tenemos que enfrentar cotidianamente y que afectan el derecho de acceso a la información de todas y todos. Bueno, estas violencias no solo se mantienen, sino que también han evolucionado, algunas han cambiado, se han incrementado otros tipos de violencia que a lo mejor antes no había o no se veían de ese modo. Comentábamos fuera de cámara, es que un estudio que hizo el CIMAC refleja que antes los periodistas que más sufrían violencia eran los que cubrían nota roja, que tiene pues, cierta lógica, digamos, pero ahora son los que cubren política. Bueno, podemos adivinar, ¿no?, por qué se da este fenómeno, pero además vemos ya la violencia institucional que se empieza a ejercer desde Presidencia de la República, por ejemplo, cuando estaba al frente Andrés Manuel López Obrador, y que empieza a señalar directamente periodistas con nombre y apellido, a exponer datos personales, a decir cuánto ganan, a tratar de denostar, y lo hace pues ya muy descaradamente, muy directamente. Y hay otra más sutil, que es cuando empiezan a desaparecer organismos autónomos que facilitaban de alguna manera el trabajo de los medios de los periodistas más que de los medios de comunicación, como es el caso pues obviamente del INAI, que ayudó a develar pues muchas cuestiones de corrupción que antes, por cierto, pues le servían, ¿no?, a quienes ahora están en el gobierno, que antes eran oposición. Un poco menos directo o no se ve a lo mejor tan evidente, pero el recorte
que hubo de recursos al INEGI, la orden que se le dio de no continuar varios estudios. Obviamente esto favorece las estadísticas para el gobierno, pero pues también dificulta los diagnósticos y dificulta el trabajo de la prensa. Antes se medía regularmente cuáles eran las tendencias de adicciones en México, quiénes eran los consumidores, cuánto consumían, ahora no se tiene una idea. Y luego viene también la desaparición del Coneval, que fue pues el que evidenció que el programa Sembrando Vida no estaba funcionando como debería estar funcionando, que se estaba quitando al mes 1,000 pesos de esos 5,000 pesos que se daba a cada campesino. Se supone que ellos los daban para un fondo que no existía, o sea, no estaba el registro de este fondo en ningún lado, que supuestamente se les iba a retribuir en capacitación y demás. El Coneval pide que se explique pues a dónde se fue este recurso, y entonces la respuesta de Presidencia pues es desaparecer el Coneval, porque dice que les estaba costando mucho dinero, y ya no hay un organismo, bueno, ahora va a pasar al INEGI, pero ya no hay un organismo especializado en medir además la pobreza, cosa que pues también le viene muy bien, pero a nosotros como ciudadanos, pues no tanto, porque entonces no hay manera de saber a ciencia cierta, porque pues, un medio de comunicación nos va a poner a hacer un diagnóstico de esa magnitud, y entonces ya no se tienen las cifras tan a la mano o tan actualizadas o tan claras de qué es lo que está pasando con los indicadores de pobreza en el país. Se quitan todos esos insumos, pues ya no están muchos del INEGI tampoco. Pues otro que era importante pues era el de las cuentas satélite, donde podíamos ver el trabajo doméstico no remunerado, cuánto estaba aportando al PIB, por ejemplo, y pues bueno, todas las solicitudes de información que antes, con un montón de restricciones, por cierto, o sea, no era perfecto el INAI, había que meter luego recursos de revisión, a veces las dependencias se negaban. Luego empieza el gobierno de la República, y lo han copiado los gobiernos estatales, a reservar un montón de información que por ley pues no tendría por qué estar reservada, ¿no?, del uso de los recursos públicos, y entonces hace todavía más difícil las cosas. Y bueno, y sobre todo que, bueno, llama la atención que en el sexenio de López Obrador fue cuando más se intensificaron estas acciones, tanto de restricción como de censura y de desapariciones y muertes de periodistas, ¿no? De acuerdo con artículo 19, la organización defensora de periodistas, del 2000 a la fecha existen 171 periodistas asesinados, y obviamente que pues eso implica rangos de preocupación, porque México se ubica en el rango de un país en donde ejercer el periodismo representa tanto peligro como estar cubriendo una guerra en países en conflicto, ¿no? El caso que se menciona de que los funcionarios públicos actúan ahora de una manera, pues se puede decir coaligada, presuntamente, pero en muchos casos han resultado ciertos, cuando amenazan a los periodistas y los desaparecen. Ya no es nada más el narcotráfico como el elemento o el poder fáctico sobre el que tenía el periodista que tener ciertas reservas o cubrir sus espaldas, ¿no? También hay que recordar que un periodista michoacano, Manuel Buendía, fue de los primeros periodistas ejecutados en México. Manuel Buendía fue asesinado el 30 de mayo de 1984. Hay que recordar que aparte de su labor docente que cubría como formador en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, pues Buendía fue de los pioneros de la investigación periodística en México, lo cual le generó, inclusive se especula de que esa fue la causa por la cual lo asesinaron, ¿no? Se atrevió a meterse inclusive a tratar de desentrañar las redes de la CIA en México, pero también habló de Zorrilla, jefe policíaco en ese tiempo, y por el cual inclusive implicaron un culpable intelectual, aparte de un asesino material. Pero de ese tiempo, del 84 a la fecha, pues obviamente que las cosas han cambiado, ¿no? Y yo creo que también en este caso hay que hablar del caso de Javier Valdés, porque fue un detonante en los tiempos recientes para que se movilizara los periodistas, no solamente también en Michoacán, sino en muchas entidades del país. Le dio fuerza inclusive a fortalecer este tipo de canales para el periodismo de investigación a través de la creación de medios independientes,
Y obviamente que los riesgos pues no han desaparecido. El Estado, más que perfeccionar un sistema de vigilancia o inclusive de sanción en un momento dado, una sanción preventiva respecto a ciertos riesgos que corren los comunicadores, pues simplemente se ha desentendido, ¿no? Hay que recordar que en el caso de los periodistas asesinados en el sexenio de Alfredo Ramírez Bedoya, pues el gobernador simplemente se negó a recibir directamente a una comisión de comunicadores en las que ya estaba la representatividad de Ni Uno Más, y obviamente que esa ha sido la táctica, o sea, por un lado expresar, pues bueno, creo que Ramírez Bedoya ni siquiera expresó un comentario, ¿no? Creo que se dolió más por una jirafa que se murió. Sí, efectivamente, sí. Entonces, eso es simplemente para que nos demos pues una idea, ¿no? De cómo desde el poder se sigue minimizando, y insisto, más en este régimen de Morena. Y revictimizando, efectivamente. Porque luego salen las menciones, ya sea desde el discurso oficial o por debajito, de que no es que se andaba metido, no es que ese era chayoteo, sí, no es que era un lío de faldas. Exacto. Y nunca es por el oficio, ¿no? De periodista. Ajá, sí. Tenemos violencias en vida, en el ejercicio y tras la muerte, tras ser asesinados, ¿no? Vamos a seguir abundando en el segundo bloque sobre este tema, sobre las violencias a periodistas, sobre este contexto tan adversos para el ejercicio periodístico y el acceso a la información, y los invitamos a que continúen con nosotros. Ni un asesinado más. Ni un asesinado más. Ni uno más. Ni un asesinado más. Ni uno más. Ni uno más. Ni un asesinado más. Gobierno pacifista, no mata periodistas. Gobierno pacifista, no mata periodistas. Armando, escucha, esta es tu lucha. Armando, escucha, esta es tu lucha. Roberto, Seguimos en 3 en punto, gracias por seguir acompañándonos. Estamos hablando pues, de los distintos tipos de violencia que se ejercen contra la prensa, pues en el contexto de la generación de Ni Uno Más, que como ya comentábamos, pues surge con el asesinato de Javier Valdés, pero es relevante hablar de esto particularmente en Michoacán, porque bueno, en Michoacán estuvo el caso de la primer periodista desaparecida, que vamos a hablar ahorita en unos segundos. En Michoacán también se dio el caso del primer asesinato de un periodista durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, de hecho a los pocos meses de que ella entrara, en octubre de 2024, el caso de Mauricio Solís. Y además este movimiento de periodistas de Ni Uno Más ha sido, pues ha estado activo en estos últimos meses, porque se ha generado un discurso de odio desde la presidencia municipal de Uruapan principalmente, y pues ha habido toda una serie de réplicas por ello. Y esto nos lleva pues a hablar nuevamente de los distintos tipos de violencia, porque ya decíamos, bueno, la desaparición de los organismos, la exposición a nivel nacional de ciertos comunicadores, pero está también el poder económico, que sí es cierto que ya desde la creación casi de la prensa en México pues existía, con esto del control de las imprentas y de los insumos y pues los famosos convenios de publicidad, pero se da cada vez con más descaro, y además, y lo más curioso es que bueno, cada vez es menos lo que da económicamente las instituciones a los medios, pero cada vez es más lo que exige, y el nivel de cinismo pues es cada vez grotesco. Sí, o sea, ya quieren abarcar todo, ¿no? Con un convenio que llaman de publicidad, pero pues más bien compran la línea editorial de los medios, y ha llegado al grado de que ya ni siquiera los medios, o sea, ya se inventaron sus propios medios. Hay toda una red de medios fantasmas que están ahí flotando, que se alimentan con recursos públicos por estos convenios de publicidad, pero pues que está operando la misma
área de comunicación. Coordinación de Que comunicación. ya no se llama coordinación general, es que se me fue cómo se llama ahora, pero bueno, el área de comunicación del gobierno. Sí, así es. Bueno, pues retomando un poco al tema de las violencias, en el caso de Michoacán, pues obviamente es un eco de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Aquí en Michoacán, de 2010 a la fecha, tenemos un total de 16 periodistas asesinados, tenemos 4 compañeros desaparecidos y, bueno, recientemente está el caso de Mauricio Cruz, pero bueno, pues hemos venido, digamos, más o menos cotidianamente enfrentando esta situación de compañeros que son asesinados y desaparecidos, en donde, pues retomando este tema de la impunidad, pues es la constante, ¿no? Si acaso en 3 casos es donde ha habido detenciones. En uno de ellos, en el caso de Abraham, pues prácticamente fueron detenidos infraganti las personas que cometieron el delito y por eso se pudo detener, pero en general, bueno, en la mayoría de los casos no tienen detenidos y en algunos casos, en el último informe que presentó la Fiscalía General del Estado sobre el estatus de los casos, pues ni siquiera tienen detectada la carpeta de investigación. Entonces, bueno, pues es un combo, ¿no? Está el caso de María Esther, que de manera particular nos tocó con Raúl, cuando en cambio de Michoacán vivirlo, como el de Ramón Ángeles Zampa, que es el otro desaparecido, en un contexto donde me acuerdo que Raúl pegaban cartulinas amenazantes en la puerta de cambio, como se pasaba en otros medios al interior, y cómo se vuelve a repetir en algunos casos nuevamente al interior del estado, ¿no? Pero recuerdo que aquellas veces pues era intensa la situación que derivaba también en la autocensura, ¿no? Sí, claro. Creo que precisamente lo negativo de que estas carpetas sobre los casos de periodistas asesinados o desaparecidos no estén activas o no se les esté dando seguimiento, pues implica que la impunidad va creciendo pues a un ritmo muy acelerado, ¿no? Más allá de que hay que hacer notar que en realidad lo que le pasa a los periodistas nunca ha sido preocupación tampoco de los directivos de los medios. Sí, no, es preocupación de nosotros como periodistas o trabajadores de los medios, pero en realidad esta actitud, que bueno, yo creo que inclusive es sintomático que a nivel nacional los directores no han levantado la palabra nunca para hablar de este clima de hostilidad que llega pues a grados extremos, ¿no? El caso de los compañeros de cambio, tanto de María Esther como de Ramón, pues siguen bajo esos esquemas de impunidad, no hay ningún detenido, y obviamente que hay que hacer notar también que han sido las organizaciones de periodistas y de familiares de desaparecidos los que han estado poniendo el acento, el énfasis en esa no olvidar, de traer a la memoria recurrentemente que hay casos pendientes que el Estado tiene la responsabilidad de responder y no con actitudes evasivas o negativas o tratando de cambiarlas por un esquema de sanciones que se deriva de esta imposición de una política de comunicación que, bueno, deriva por un lado en la censura, como se ha dicho, pero también el otro en una manera muy salvaje de tratar de imponer criterios que no convencen, que simplemente porque vienen desde el poder, ¿no? Verdaderamente son de risa, son grotescos, digo, no sé, lo que usted que nos ve, que nos están viendo puedan imaginar, ¿no? Desde no hablar, lo típico, ¿no? Desde no hablar de fulano, sutano, sí, perengano. No existen ciertos personajes, no puedes... Pero además ahí está condicionado los convenios de comunicación social a trascendidos, para golpeteo político, a cápsulas específicas, a posteos, o sea, no nada más son la difusión de boletines, de cápsulas informativas, sino de replicar posteos de funcionarios para posicionarlos. El gobernador, por ejemplo, se tiene que transmitir en las estaciones de radio que tienen. Sí, así es. Pero además los medios tienen que pautar
Exactamente. o sea, el medio de su dinero, del Ajá. medio, para Así que es. ahí la fiscalización no afecte al gobierno del estado, porque después se lo va a retribuir, ¿no? Con lo que le paga el convenio. Entonces parece que nace del medio, ¿no? Ay, yo le quise meter dinero Yo quiero que el a este gobernador spot. salga porque es un estadista que es importante. Porque todas sus reformas son importantes. Sí, no, porque es el Melchor Ocampo que El hay que festival de posicionar, ¿no? origen, esa Sí, claro. política. O la pública, jirafita, o ¿no? Jalofest. Sí, o sea, ese tipo de lógicas, por ejemplo, que lo vimos con el caso de Hipólito, asesinan a Hipólito y el gobierno del estado lo que posiciona es La jirafa, pero puso hasta una esquela de la jirafa. Ajá, la jirafa en lugar de la cobertura, pero además los medios obligados a replicar para invisibilizar el asesinato de Hipólito Mora, Y la ¿no? torpeza del gobernador, que cuando lo abordaron se rió, inmediatamente ¿no? después, pues lo que se le ocurre es reírse y decirle, Sí. ay, pues compitió contra mí, perdió. O sea, ¿eso qué? Y digamos, en esta complicidad de las empresas mediáticas que aceptan estas condiciones de convenir con gobierno del estado, en el caso de Michoacán, vemos también un sinnúmero de violencias ejercidas contra los periodistas, desde las empresas mediáticas que también son violentadoras de periodistas, diferentes gamas de violencias a los comunicadores, como el tema de la violencia digital, la violencia económica, la violencia legal, obviamente la violencia física, las amenazas, el hostigamiento y bueno, esto que ya habíamos barruntado hace rato de la precarización, ¿no? Y ahí esa es la parte más triste, yo creo, el papel de los directivos. O sea, cuando Claro. nos ha tocado ver Claro. que a una compañera, por ejemplo, en el Congreso la amenazó directamente una diputada, que además cada vez tienen la piel más delgadita, porque ella no le hizo nada, se estaba riendo de sus asuntos y la diputada se sintió aludida Sí, claro. y sintió que se estaba riendo de ella, hizo todo un drama. ¿A qué hora se pronunció el medio? ¿O a qué horas le dijo te respaldamos o te cambiamos de fuente? Nada, nada. Ahí quienes se pronunciaron fueron los que cubren la fuente. Y esto se ha repetido innumerables veces. O el caso de perdón que se me olvide el nombre, el caso de la compañía reportera que trabajaba para TV Azteca, la atropellan y mueren, y TV Azteca ni siquiera pagó los gastos funerarios, ¿no? ¿no? Pasó con Mauricio. En el caso de Mauricio. No Cruz vimos también. ahí a sus compañeros, bueno, a los directivos más bien en la manifestación. No solo aceptan las condiciones, sino que son comparsas de quien está ejerciendo esta violencia contra ellos mismos. Y bueno, también ahí deriva en esas famosas peticiones que en ciertos casos sigue haciendo el gobierno del estado para retirar a ciertos reporteros que hacen coberturas que ponen en riesgo esa credibilidad, honorabilidad o dinámica gubernamental, ¿no? Creo que otro punto importante es de que la política de comunicación no tiene una orientación hacia lo social. ¿A qué me refiero? Si en Michoacán, como lo vimos la semana anterior, hay una serie de bloqueos carreteros, incendio de vehículos, hay alarma entre la gente, no hay una sola palabra de parte del gobernador, por así decirlo, que le diga a la sociedad o que le dé una explicación de qué es lo que está pasando. Al contrario, ¿no? Y sobre todo en los conflictos, Ujú. el Estado Desaparece. calla, O desaparece. por lo menos una alerta de no circule Claro, por aquí, tome claro. esta otra vía. No, pues Claro, salen a decir una claro, cosa y luego sí. sale el gobierno federal a decir otra. O Así sea, es. Entonces, este tipo de situaciones yo creo que también conlleva una falta de responsabilidad, ¿no? Cuando obviamente las políticas de comunicación social deben de tender cada vez más hacia la sociedad, hacia la población, no a repetir un discurso de autoelogio, que es lo que pasa, ¿no? Ujú. Y lo decimos en términos, inclusive con este último caso de hechos de inseguridad, en donde para el gobierno siempre la explicación o el discurso oficial es de que sí se está haciendo algo, que se está actuando. No obstante que la realidad nos está señalando, vaya, pues todavía había humo de los vehículos incendiados y hasta en la noche aparecen las primeras versiones de la fiscalía para decir que se estaba controlando el fenómeno, ¿no? Una vez que habían impuesto operativos en ciertas carreteras, ¿no?
Que además, y ya para cerrar este bloque y dar pie pues, a lo que vamos a hablar en el siguiente, pues es contrario a la ley. O sea, hay una ley general de comunicación social que establece lo que se supone que hace un área de comunicación social. Hay una constitución en donde dice que está prohibido que se promueva la imagen de un funcionario. Claro. Y eso no es comunicación social. Estamos solo malentendidos, están infringiendo la ley, pero bueno, déjenos sus comentarios, quédense y vamos a seguir hablando del tema. Mauricio Cusoni. Presente. Mauricio Cusoni. Presente. Mauricio Cusoni. Presente. Ni un asesinado más, ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más. Bienvenidos a la parte final del segmento 3 en punto. Estamos hablando del tema del periodismo, los riesgos para el ejercicio del comunicador en México y en Michoacán, y obviamente pues hemos abordado el tema de la impunidad ante los altos rangos que tiene ya la violencia contra los comunicadores en México y que supera a más del 90%. O sea, hay muy pocos casos resueltos, hay muy pocos casos que sigan activos en la investigación, no solamente en Michoacán, sino a nivel nacional. Prácticamente, pues hay periodistas asesinados en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, en Veracruz, que inclusive fue el detonante también de movimientos de periodistas a nivel nacional, sobre todo en el gobierno de Duarte, y que finalmente pues nunca lo sancionaron por estos hechos, aun cuando también una de las víctimas en ese gobierno y en ese estado fue una corresponsal de la revista Proceso, ¿no? Lo cual hubiera pues hecho suponer que le hubieran puesto más atención al caso, pero no pasó así. También de la impunidad se alienta desde el discurso del poder, porque recordemos que López Obrador todos los días en su mañanera pues calificaba las noticias y a los comunicadores, y siempre con un discurso de odio, de hostigamiento hacia, no solamente hacia las noticias que aparecían en ciertos medios, sino a quienes las hacían, lo que derivaba en que el reportero tenía un interés o era abiertamente conservador o representaba a esas fuerzas oscuras que solamente, pues yo creo ellos saben a qué se refieren, y que en realidad nunca consolidó una cultura democrática y de tolerancia que permeara en la sociedad para reconocer el trabajo de los periodistas. Simplemente hay que ver en las redes sociales, en cuanto aparece una noticia o el caso de algún periodista objeto de violencias, para las audiencias con un claro tono morenista, pues somos chayoteros o estamos vendidos. No esa idea de que ganamos un montón de dinero. Así es. No sé, se refleja. No sé de dónde ¿Pero quién? Pues me acuerdo cuando satanizó de alguna manera a López Obrador a Loret de Mola, ¿no? Ajá. Y que yo creo que, exactamente, yo creo que suponía que todos traíamos guardaespaldas o ganábamos miles de pesos al mes, ¿no? Creo que esta lectura también tiene mucho que ver en ese sentido. Yo la valoraría porque también el papel de la sociedad no ha quedado bien definido, ¿no? Y por otro lado también creo que hace falta que nos esforcemos un poco más los periodistas para decirle a la gente cuál es nuestro oficio y la importancia o la trascendencia de ser el mensajero, ¿no? Ese que recoge evidencias, es testigo de ciertas situaciones y obviamente las muestra a la sociedad con los mejores elementos para que se formen un criterio. Sí, ahí hay que tener presente que el ejercicio periodístico es por naturaleza crítico. Expone una realidad, expone las situaciones, las dificultades, las problemáticas. Un periodismo que aparece complaciente hacia los actores públicos,
hay que dudar que sea periodismo, hay que dudar el impulso que lo genera y hay que, yo creo que hay que ser responsable, porque ahora pareciera que las buenas noticias, el periodismo amigo, es el que simpatiza, pero eso atenta fundamentalmente contra el ejercicio periodístico en su naturaleza y contra el derecho de las propias personas a saber qué ocurre, a estar informadas, ¿no? Entonces, esta labor que realizamos los periodistas tiene que ver con un ejercicio de derechos de la sociedad para saber, para conocer, para generarse un criterio, para acceder a la información, y por eso es tan importante defender que se siga realizando este trabajo y defender y proteger a quienes lo realizan de manera seria, profesional, comprometida, porque pues es un tema que, tiene toda la vida el ejercicio periodístico en sus diferentes modalidades, desde los juglares. Sí, o sea, la gente necesita saber, siempre ha necesitado saber qué pasa, y pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo creo que, creo que también hace falta tocar un punto, ¿no? El de la consolidación de las empresas periodísticas como tales, ¿no? Hace rato Betty mencionaba que desde su origen en sí los medios están ligados a un poder económico, ¿no? La historia del periodismo en México nos dice eso. Los medios que surgieron a mediados del siglo XVIII iban ligados inclusive a esa concepción de Estado que estaba surgiendo después de la independencia, que daba la pauta como para consolidar las versiones oficiales en su momento, generar los sectores que le iban a dar sustento a ese Estado, como eran los empresarios, los latifundistas, los caciques, y obviamente dejando en el último rango los intereses de una sociedad. Entonces, esta es una deuda que tiene muchos años, que tiene cientos de años, y en donde obviamente es necesario que el periodista asuma su responsabilidad social en principio, y obviamente las empresas no necesariamente representan este sentir, obviamente se rigen por intereses económicos, olvidan mucho la función social, lo estamos viendo con el caso que está exponiendo en estos días Carmen Aristegui con el tema de Televisa Leaks, en donde nos damos cuenta de hasta dónde pueden llegar los intereses de una empresa para crear pues un mundo de mentiras y de ataques a actores o ciertas cuestionantes en lo social, ¿no? Sí, aquí ahora que toca Raúl el tema de Televisa Leaks, donde hay una estructura armada para la desinformación, para mentir, bueno, pues es un tema macro que estamos viendo a nivel nacional, pero a nivel local, pues también tenemos nuestros leaks, que generan noticias falsas, medios falsos. Tenemos una estructura dentro del gobierno del estado que se dedica a generar medios falsos, todo lo que es Neurona, claro, y los escándalos que ha implicado Neurona que se han conocido. Bueno, esta gente está operando aquí, está operando directamente dentro del gobierno del estado, con la generación de estructuras informáticas falsas para ataques a figuras políticas, personajes que buscan generar tendencia de opinión, impresiones, posicionar gente, posicionar funcionarios, gente adepta, y pues que finalmente ataca el derecho de acceso a la información veraz, verídica que tienen los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues en este mundo de fake que se ha venido generando, pues en algún momento habrá que hacer un corte. Esperemos que en algún momento se haga un corte y esta gente pues sea llamada a rendir cuentas, ¿no? Porque en esto se usan recursos públicos, sí, se están desviando recursos públicos que bien podrían ser empleados pues para infinidad de necesidades, ¿no?
Y esta idea equivocada que tiene la sociedad y que tienen también algunos medios de que es el gobierno, son las instituciones públicas los que tienen que mantener o sostener a los medios de comunicación, pues no. Es así, bueno, que históricamente pues ya decíamos que así nació con esa idea la prensa, pero antes por lo menos la audiencia pues compraba el periódico, ¿no? O había quien contrataba publicidad y ahora ya ni siquiera, o sea, ya todo el ingreso del medio viene de los recursos públicos, entonces pues desde ahí ya hay una vulneración a la información y todavía damos un paso más allá cuando se crea este programa de revista que llaman La Mañanera, en donde pues hay música, hay show, hay espectáculo, y ya la gente, la audiencia abreva directamente del discurso oficial, que el discurso oficial, viéndolo críticamente, pues no siempre, no necesariamente es la verdad, no es lo que dice pues el presidente, de lo que quiere hablar el presidente, pero hay toda una serie de trasfondos, de contextos, y además hay cosas que están afectando a la sociedad que no se van a tratar ahí, ¿no? O bueno, lo vemos también a nivel local cuando en las mañaneras del gobernador no pueden preguntar todos los reporteros y ni siquiera pueden entrar todos los medios de comunicación. Sí. Entonces ahí está el riesgo de que, sí es cierto, gracias a la tecnología podemos ver directamente y ya no nos van a contar qué dijo o no, qué no dijo y no lo van a sacar de contexto, sí, pero pues tampoco estamos obteniendo la información completa, ¿no? Ahí hay un sesgo muy grande. Así es. Y una manera también de violencia, ¿no? De desplazar a los medios, de decir, ya no los necesitamos, ahí tenemos Facebook, ¿no? O YouTube. Yo creo que también ahí, en ese sentido, los parámetros deben de ser más rigurosos, hablando de una sociedad democrática, en donde la información debería tener un peso demasiado importante para la sociedad. Y aquí le están apostando a un discurso único, como por un lado tratando a la sociedad como si fuéramos menores de edad, incapaces de interpretar, de criticar o de generar un criterio propio, ¿no? Ese discurso único nos lleva obviamente pues a rangos a veces totalitarios, ¿no? Porque no hay más que una sola versión y ese es el país que existe. Como un político dijo también hace poco a raíz de la migración, el país ya es otro, regresen, lo dijo a propósito de los migrantes que se esperaba fueran expulsados por Donald Trump, y este político dijo que regresaran con toda la confianza porque México ya era otro país, ¿no? Entonces, pues prácticamente dibujó un país en donde ya los migrantes tampoco iban a existir, porque ya México les iba a dar esos requerimientos, ¿no? Por eso la importancia de contar con un periodismo crítico, sano, es fundamental para impulsar nuevas audiencias y sobre todo esos elementos que le den al ciudadano pues una opinión, el valor de tener un criterio, pero basado en fuentes confiables. Por eso el periodismo de investigación es importante y tienen valor pues los proyectos que de manera independiente han venido surgiendo en varios estados, del cual pues Regla de Tres es un intento en Michoacán para corresponder a ese nivel de audiencias que sí existen, que sí requieren y demandan una información más clara y sobre todo más responsable. Creo que ese es el reto fundamental en el que debemos también de centrarnos. Sí, finalmente este asunto de las voces únicas fragmenta la realidad. La responsabilidad del periodista pues es eso, exponer la realidad a partir de los elementos pues que se allegue de manera responsable, profesional, obviamente, que permitan una visión panorámica de lo que se está viviendo, ¿no? Y bueno, pues obviamente de este tema pues hay muchísimo de qué hablar. No va a ser el único programa, se nos acabó ya el tiempo. Sí, pero la invitación es a que comenten. En YouTube pueden comentar, en Facebook pueden comentar y seguir abonando a y a los temas que pueden proponer temas también, estamos abiertos a lo que se quiera discutir. Sí.
Y pues gracias por acompañarnos, por escucharnos, por seguirnos buscando, dando like y demás. Y nos vemos el próximo lunes.